Dice la Escritura, atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. Padre, queremos seguir escuchando el clamor de ayuda de miles de personas que necesitan ayuda. Tú nos has convocado como tu iglesia, como tu pueblo, para ser esa comunidad de ayuda. Pero hay tantas cosas en nosotros que estorban, que no nos permiten disponer la vida para ayudar. Por eso venimos a pedirte que nos ayudes para entender, para discernir, para asumir. Espíritu de Dios, tú que ayudaste a Pablo, vuelve una vez más a ayudarnos para ser así verdaderamente una iglesia conforme a tus propósitos y no una sinagoga que vive para sí misma. Espíritu Santo, háblanos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Estamos ante uno de los episodios más decisivos para la misión a mediados del siglo I. Uno de los momentos más cruciales para marcar la agenda y el rumbo de la predicación del evangelio. Pero hay una cosa que debemos entender con mucha claridad. Puede parecer sencillo, pero se nos olvida. La misión del evangelio es en principio una tarea del Espíritu Santo. Y nosotros somos una comunidad convocada para colaborar con el Espíritu en la proclamación del evangelio. Y esto significa a lo menos dos cosas. Primero, significa que no somos una comunidad llamada a ser pasiva, sino una comunidad llamada a ser comprometida. Hay una tarea que Dios quiere realizar en el mundo y para tal razón nos ha convocado. No hemos de ser una sinagoga, es decir, no hemos sido llamados para ser una comunidad que simplemente se reúne. Más que para reunirse, hemos sido llamados para ser dispersados. Si de verdad somos una comunidad del Espíritu, Él nos va a dispersar, ya sea voluntaria o involuntariamente. Esto significa
Si somos de verdad pueblo de Dios, si soy de verdad discípulo, a las buenas o a las malas, Él me va a poner a proclamar su palabra. A las buenas o a las malas, Él me va a llevar para anunciar el mensaje. Si de verdad soy discípulo llamado y he puesto mi vida a disposición de Él. La iglesia al principio no entendió esto. Por eso siempre dicen los misioneros, y lo repito una vez más, cuando la iglesia no entendió Hechos 1:8, el Señor le aplicó Hechos 8:1. En 1:8 el Señor le dijo: recibiréis poder y me seréis testigos. Y hay una agenda para ser testigos: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último. Pero ellos se quedaron solo en Jerusalén. No quisieron pasar más allá. Ojo, pasar más allá, verbo que se va a usar muchas veces en el pasaje que hemos leído esta mañana. Y cuando no queremos pasar más allá, cuando nos queremos quedar en la zona de confort, de tranquilidad y de comodidad, entonces Dios le envió a la iglesia Hechos 8:1. Y dice que a raíz de Esteban se levantó una gran persecución contra los creyentes de Jerusalén, particularmente los creyentes helenistas. Y estos salieron dispersados, es decir, fueron sacados de Jerusalén, y unos bajaron a Samaria, otros fueron a Antioquía, y ahí se fue por diversas zonas predicando la palabra. Tenían que salir. Si son una comunidad de verdad enviada, ¿van a salir por obediencia al mandato o van a salir por circunstancias obligatorias que la empujen a cumplir el mandato? Si en verdad somos, ahora, si somos sinagoga, pues ahí nos va a dejar el Señor que estemos invernando. Si no somos en realidad discípulos llamados y convocados, pues ahí nos va a dejar que seamos creyentitos, de esos creyentitos que hasta el mismo diablo es creyente, pero no hace nada. Sinagoga donde el mismo Satanás está sentado ahí, y solo si entra Jesús puede haber liberación. Pero si somos en verdad una comunidad genuinamente llamada por Dios, ya sea de forma voluntaria o de forma involuntaria, el Señor nos va a convocar a llevar adelante la misión, porque es tarea del Espíritu. La proclamación del Evangelio en el mundo es el propósito fundamental del envío del Espíritu. Por eso decía Juan, Él convencerá al mundo. La tarea del Espíritu es convencer al mundo, pero convoca a un grupo de discípulos, hombres y mujeres, que habiendo recibido esa gracia del Espíritu, anhelan convertirse en instrumentos de esa gracia. Gente que sale de sí mismo para servir a otros. Gente que ha entendido que el camino de Jesús es nuestro camino. Él, siendo en forma de Dios, no tuvo como cosa a qué aferrarse a eso, sino que se despojó y tomó forma de siervo. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el camino de la iglesia: dejar sus comodidades y volverse una comunidad de servicio, de trabajo, de proclama. Por eso Jesús decía: este es mi cuerpo que es por vosotros. Es lo que la iglesia hace, ponerse a sí misma para el servicio de otros. Esa es la esencia de ser iglesia. El corazón de ser iglesia no es reunirse para buscar su comodidad, es comprometerse con Jesús
para poner la vida al servicio de otros. No he venido para ser servido, sino, ¿para qué? Para servir y para poner mi vida en favor de otros. Esa fue la esencia de su misión. Y eso es lo que la iglesia debe entender, es su vocación. Y eso es lo primero. Cuando decimos la iglesia, el Espíritu es el responsable de la misión, queremos primero entender que también es responsabilidad nuestra. Pero no solamente es una responsabilidad, es una gloria, es un honor, es un privilegio participar de los designios divinos. Que la iglesia sea parte del accionar de Dios en la historia, como lo fueron tantos hombres y mujeres a lo largo de la Biblia. Y en realidad eso es la Biblia. Es el relato de cómo hombres y mujeres, en medio de sus condiciones de vida humana y en medio de sus luchas y comodidades, decidieron un día renunciar a sí mismos y disponer su existencia al servicio del designio divino. Ahí estaba Moisés, hijo de la hija de Faraón, viviendo entre lo mejor de la cultura egipcia, con gran poderío, con gran fama, con gran riqueza, con gran honor. Posiblemente hubiera sido el siguiente faraón. Tenía todo en el palacio. ¿Qué hubiese deseado Moisés que no hubiera podido tener en el palacio de Faraón? Lo que quisiera, lo que deseara. Pero renunció a esa comodidad, renunció a esa tranquilidad, renunció a ese sentirse a gusto y decidió emprender una marcha de padecimiento, de críticas. No crean que porque respondió al llamado divino fue recibido con aplauso entre sus hermanos, no. Los primeros que se negaron a recibirle como el enviado fueron sus mismos hermanos, el mismo pueblo de Israel, y le recriminaban que había llegado más a servir de estorbo. No crean que porque era hoy el Moisés que tanto valoramos, no crean que en su momento era una figura valorada. Y es que así es, hermanitos. Nunca los hombres de Dios fueron valorados en su propia generación. Los cercanos le llevaban a la contraria, se burlaban, le cuestionaban, le criticaban, le desobedecían, murmuraban contra él. Servir a Dios y trabajar para Dios no es una cosa apetecible para quien quiera estar cómodo. Servir y trabajar para Dios es meterse en un enjambre, hermanitos, un enjambre de abejas. Servir a Dios es meterse a un zarzal. Por eso desde una zarza Dios le convoca para hablarle del carácter que tiene el llamado. Es una zarza que no se quema, no se termina. El llamamiento celestial es una zarza con espinas. No es fácil. Por eso muchos le huyen al servicio. Pero en realidad no hay otra manera de cómo podamos existir sobre la tierra si no es en el servicio, hermanitos. Esa es la verdad. No hay otro camino, no hay otro modo de existir, no hay otra condición a la que Dios nos ha llamado, sino a meternos al zarzal. Pero allí experimentaremos cosas maravillosas en nuestra vida. El Moisés que vio la gloria de Dios no fue por estar sentado en el trono de Egipto, no fue por estar ahí con las doncellas de Egipto dándole viento, ni llevarlo en carruajes. Moisés vio la gloria de Dios y le vio cara a cara
y hablaba con Dios como Dios mismo le dice a María y a Aarón: yo hablo con él como no hablo con nadie jamás. Hablo cara a cara. Pero esos privilegios con la deidad tienen que ver con nuestra disposición de asumir la tarea de proclamar el evangelio. Ahí anda: Señor, quiero verte. Y ahí cantan: Señor, déjame verte. Señor, quiero verte. ¿Y usted cree que Él es un museo o qué? ¿Usted cree que Él es una pieza de apreciación o qué? Ver el rostro de Dios no es cuestión de deseos personales o iniciativas particulares. El rostro de Dios se ve por aquellos que han asumido el camino del servicio. Dios no se revela a creyentes cómodos que desde la comodidad quieren ver la gloria de Dios. Dios se revela a quienes están dispuestos a cruzar, a salir y a cruzar. Aquellos que están dispuestos a vivir éxodos en su vida. Los éxodos, como vivió Israel el éxodo, saliendo de Egipto, saliendo de su idolatría, saliendo de su comodidad, saliendo de su tranquilidad y atravesando el mar, atravesando el desierto, atravesando el Jordán. La vida de un creyente que está continuamente atravesando fronteras es una vida que con seguridad verá la gloria de Dios, las maravillas de Dios, esas intervenciones gloriosas de Dios a lo largo de nuestra vida. No son los creyentes pasivos los que han de ver la gloria de Dios, sino los caminantes, los comprometidos, los que avanzan, los que cruzan, los que van en esa marcha, los que han decidido desinstalarse de su comodidad y emprender la vocación divina, los que han decidido abandonar su tierra como Abraham y lanzarse a la tierra que Él ha de mostrarles, los que, no queriendo ser esclavos, aun cuando impliquen algunas comodidades, como tener asegurado los 3 tiempos, que era lo que tanto decían algunos que iban en el éxodo, pero que su corazón todavía estaba en Egipto. Extrañamos todavía las cosas de Egipto. Pero los que van a ver la gloria de Dios son aquellos que avanzan, que oyen la llamada y dicen: voy. Escuchan la vocación divina y dicen: ahí estoy. Es quienes ven la gloria. Decir que el Espíritu Santo es el que lleva la misión al mundo también es decir que no somos nosotros los que decidimos los rumbos que debe tomar la obra de Dios. La iglesia debe aprender a entender y a percibir los rumbos por los cuales el Espíritu quiere fijar la dirección de la iglesia. No es el pastor, no es un conjunto de líderes, no es la asamblea la que decide por dónde debe caminar el Espíritu. El Espíritu tiene sus propios caminos y la tarea de la iglesia es aprender a discernir esos caminos. El Espíritu no va a ir donde nosotros vayamos. Somos nosotros los que debemos ir hacia donde el Espíritu camina. Ese es uno de los dramas que están presentes en este relato. Por eso en 2 ocasiones se nos va a hablar de la intervención negativa del Espíritu, negándole a Pablo la dirección que él busca. Dice en el 6: atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu, ¿qué, hermanitos? El Espíritu les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Somos llamados a predicar la palabra, pero no donde nosotros querramos. A veces tenemos lugares
preferidos para predicar. A veces tenemos lugares que nos gustan más predicar. Hay ministerios, hay zonas donde nos agrada predicar. Con la gente que sirve en la iglesia, en más de alguna vez han venido algunos de los jóvenes que forman parte de mi equipo a decirme: pastor, fíjese que yo siento que en el lugar que estoy trabajando, allá donde me han mandado a aquella zona, siento que no es mi zona, no me da allí. Yo siento que quisiera estar más en el movimiento interno de la iglesia aquí en La Rábida, y aquella zona pues no es como la zona que yo siento. Es que esa es la tendencia. Uno quiere elegir a dónde. Uno quiere elegir con quiénes. Uno quiere elegir cómo. El primer signo de madurez no es solo aprender a dónde me quiere el Espíritu, sino también aceptar que allí debo estar. No solo es aquí, sino decir con alegría: lo he de hacer. Quizás no me gusta, no sea mi zona preferida, no sea donde me siento más agradable, tranquilo, pero debemos entender, amados hermanos, que el que dirige la obra es el Espíritu, y el que nos pone donde debemos estar es el Espíritu. Y solo en la medida que estemos donde el Espíritu quiere ponernos, vamos a prosperar y a crecer. Nadie va a crecer si se va a sembrar él solo a la tierra que él quiere y no a la tierra que el Espíritu le ha puesto. Nadie va a dar frutos, porque no es de mi elección el lugar donde voy a dar. Es elección del Espíritu Santo. No es eso. Pablo ha decidido predicar en la provincia de que no pisan las cosas, hermano. Es porque no revisan antes, bro. Sí, apúrate. Uno, dos, sonido. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, sonido. Monitores. 1, 1, 2, prueba de sonido. Prueba, vaya, ¿a dónde es? 1, 1, 2, 1, 2. 1, 2, prueba de sonido. 1, 2, prueba de sonido, ¿vaya? No me hacen caso ustedes, creen que porque no sé de eso no puedo opinar. Bien, sigamos. Ya déjenlo ahí. Pablo tiene el deseo de ir a predicar a la provincia de Asia. Es su perspectiva, es su misión, es lo que él se propone.
el Espíritu va a enseñarle que no es Él quien va a determinar el rumbo de la misión. Por muy apóstol que sea, por muy llamado que sea, por muy Pablo que sea, ningún hombre, por más encumbrado que se encuentre, por más habilidoso que sea o por más conocedor que sea, nadie debe determinar el rumbo de la obra, sino el Espíritu Santo. Y esa es la gran tarea de la iglesia: aprender a discernir los rumbos por los cuales el Espíritu Santo camina. Y eso no es fácil. Eso no es fácil. Por eso las iglesias se pierden. Porque la tarea de estar atento a percibir los rumbos del Espíritu, los caminos del Espíritu, eso no es fácil. Fácil es que los pastores digan allá por enero: bueno, vamos a reunirnos 3 días para planificar el trabajo de la iglesia. Y medio hacen ahí una oración, ¿verdad? Dirígenos pero en realidad son ellos los que van a planificar qué vamos a hacer en el año. Y comienzan en enero. Celebremos el día de la Biblia. En febrero hagamos un culto especial del día de la amistad. Y comienzan a planificar de acuerdo a su lógica. Pero están planificando actividades. Una cosa es planificar actividades y otra cosa es planificar caminos, rumbos, fronteras. Una cosa es planificar reuniones y otra cosa es planificar destinos. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Qué mares vamos a atravesar? ¿Qué desiertos o qué ríos? ¿Qué fronteras vamos a cruzar? Y para tal cometido no basta capacidades humanas, requerimos de la intervención del Espíritu Santo. La iglesia debe aprender, los líderes deben aprender, y este es el fracaso más grande de las iglesias hoy día. No es el Espíritu quien está determinando el rumbo que deben seguir, sino patrones de planificación humana. Querer planificar el rumbo de la iglesia como se planifica una empresa humana es incoherente con el modo divino de obrar. Querer venir a aplicar a la iglesia la planeación estratégica que se hace en tantas empresas. Querer venir a establecer esos procesos de planeación humana y quererlos imponer a la vida de la iglesia es olvidar el carácter eminentemente espiritual de la iglesia. Es olvidar el carácter eminentemente revelacional de la iglesia. El rumbo de la iglesia no lo determina un método humano de planificación. El rumbo de la iglesia lo define la persona del amado Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, nadie más. Él ha de guiar a la iglesia por sus caminos. Y por más sabiduría que tengamos, por más conocimiento que poseamos, ¿quién más que Pablo? Un hombre culturalmente preparado, teológicamente educado, con gran conocimiento. Él lo dice: yo tengo conocimiento. Sin embargo, los asuntos del Espíritu, Pablo aprenderá que se disciernen. ¿Cómo se disciernen? Los asuntos del Espíritu se deben discernir como iglesia. ¿O están con frío ahí? Los asuntos del Espíritu se deben discernir espiritualmente, no humanamente, no racionalmente, no carnalmente. Los asuntos del Espíritu se disciernen
Se disciernen las cosas que tiene el Espíritu respecto a usted. No las va a poder discernir si no espiritualmente. No hay manera que entienda el rumbo de su vida. No hay manera que sepa para dónde va o para dónde Dios quiere llevarle si no es espiritualmente. No hay otra manera. Por eso mi insistencia permanente con los servidores, con la congregación, es que aprendan a llevarse con el Espíritu Santo. Que aprendan a caminar con el Espíritu Santo. Mi insistencia es que desarrollen la sensibilidad de presentarse constantemente ante el Espíritu, con un corazón dispuesto a decirle: quiero entender tus caminos, quiero entender los rumbos que tienes para mi vida. Soy Pedro, soy piedra, soy torpe, soy terco. O como le dijera Jesús a los discípulos: necios e insensatos. Hay quienes se incomodan que les hablen fuertecito, o que les hablen como hablaba Jesús a sus discípulos: necios e insensatos. Torpes, les digo Jesús, torpes. Y hay quienes dicen por ahí: ¿por qué maltratan al cuerpo de Cristo hablándole así? ¿Por qué lastiman a las ovejitas hablándole así? Como que si las ovejitas fueran ya acabaditas, terminaditas, completitas. Como si no hubiera rebeldía en el corazón de muchos. Como si no hubiese terquedad. Como si no fueran a veces piedras romas todavía que necesitan la lija de la palabra. Es cierto que en la Biblia se compara a veces la palabra con algo suave, pero también se compara con algo fuerte. ¿Acaso no es martillo? Dice Jeremías. Y yo creo que el martillo no es para dar masajes. No creo que la hermana Raquel, con sus masajes famosos que andan por ahí anunciándolos, no creo que con martillo de masaje. No creo que el carpintero use una esponjita para meter los clavos. El martillo. Porque hay cosas en la vida que deben deshacerse. Y eso es solo con almágana. Hay pensamientos, actitudes, hay costumbres y mañas. Y mañas bien feas. Por ejemplo, robar. Imagínense que roban celulares en el lanzamiento, ¿eh? En los mismos hermanitos, servidorcitos. Medio se levanta el siervo, la siervita, y pues sí, ¿cómo cree que está entre creyentitos lindos, honrados, amados de Dios, discípulos del Cordero? Ay, deje el celular, confiada que está entre siervos del Señor. Pero siervos rateros que todavía tienen el romo de la vida vieja. Y eso no se va a deshacer con pañitos tibios, hermanitos. Eso se va a deshacer con martillo, con almágana, con esa lija de la más gruesa. Pero gente que cree que estos ladroncitos hay que andarlos sobando y cuidando, ¿qué? Para que sigan robando. No, es espada también, dice la Biblia, que penetra.
Lo que sucede es que como no sé cuál es el miedo que tienen los pastores de hablarle a la gente como tienen que hablarles. No sé cuál es el miedo. ¿Acaso no han sido llamados por Dios, pues? ¿Acaso no es Dios quien le da la palabra, pues? ¿Cuál es el miedo entonces? ¿A qué le temen? A perder popularidad. Para alguien que es llamado, eso es lo de menos. Perder popularidad no es cosa que nos quite el sueño, hermanitos. Que ya no me van a querer. Que no me quieran. Yo no he sido llamado a que me quieran. No he sido llamado a ganar sus corazones. He sido llamado a predicarles la palabra como Dios la entregue. Pero como hay pastores y líderes tan aguados que se dejan mandar por las congregaciones, y a las congregaciones que les encanta mandar, por eso son sinagogas, no van para ninguna parte. Esto no es de deseos humanos, no es de voluntades humanas, esto es dirección del Espíritu Santo. Ni Pablo siquiera debe poner el rumbo. Él debe estar atento y alerta por los caminos del Espíritu Santo. Y no solamente quería predicar en Asia. Dice el versículo 7, también quería predicar en Bitinia. Diríamos que, no tengo un mapa, pero si hablamos de una zona, Bitinia es una ciudad al norte, es una zona al norte, y Asia es una zona más al sur del Mediterráneo. Pablo va pasando justamente en medio. El Espíritu no lo deja ni subir ni bajar. No al norte, no al sur. No le permite descender a Asia ni subir a Bitinia. No lo deja ni bajar ni subir. Lo va empujando de manera silenciosa adelante, hacia el centro, adelante, 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 hasta que lo va a llevar a Troas, un puerto que está ahí a la orilla del Mediterráneo, y ahí va a recibir en Troas una visión. El Espíritu Santo no solamente aparece para decirnos lo que hemos de hacer y a dónde hemos de ir, también aparece para decirnos lo que no hemos de hacer ni a dónde debemos ir. Y a veces no estamos acostumbrados a que el Espíritu nos ponga estorbos en el camino, que el Espíritu nos cierre. Cuando algunas puertas se cierran, no agarre llave, no agarre crisis, aprenda a discernir los caminos del Espíritu. Cuando usted dice yo estaba pensando irme para acá, yo estaba pensando irme para acá. Pero hemos de entender que los que hemos sido llamados ahora somos esclavos y no tenemos autonomía para decidir. No tenemos autonomía. No tenemos opciones creadas por nosotros. Si usted ha decidido caminar con el Espíritu Santo, si usted ha decidido llevar una vida guiada por el Espíritu, no tiene opción donde caminar. Su única opción es discernir por dónde quiere llevarlo el Espíritu de Dios. Esto de la vida cristiana, esto de servir a Dios, no es cosa de lo que, ay, a mí qué me gustaría, dónde me sentiría bien, qué es lo que yo creo me agrada más. Tales cosas no son criterios para llevar una vida de servicio. Una vida de servicio se establece a partir de lo señalado por el Espíritu de Dios. Pablo llegará a Troas en el versículo 8
bajaron a Troas, dice. Y mire el versículo 9. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Durante la noche, diríamos que tanta negativa del espíritu había llevado a Pablo no solamente, diríamos, a una noche física, a una noche cronológica, sino a una noche de dudas. Esos estados en los que caemos a veces y no debemos sentirnos necesariamente mal cuando llegamos a esas noches donde no sabemos realmente para dónde vamos. Cuando a veces hemos intentado una cosa y se ha cerrado la puerta, hemos buscado ir por otra dirección y se ha cerrado la puerta, y sentimos que vamos avanzando, pero por la inercia de caminar, pero no porque necesariamente sepamos para dónde vamos. Eso es lo que describe aquí la noche, no solamente el aspecto cronológico de la nocturnidad, sino más que el aspecto de la nocturnidad, habla del aspecto de la duda, de la inseguridad. Habla de esos momentos de incertidumbre en los cuales, ante tanta negativa, porque el Espíritu solo le dice a Pablo no, pero no le dice para dónde. Solamente le cierra, pero Pablo no mira claro qué puerta abre. Y cuando sentimos las negativas, hay momentos en los que entramos en esa noche de incertidumbres y decimos: bueno, ¿y para dónde entonces? La noche aquí, diríamos, refleja ese aspecto del espíritu de Pablo, un tanto desorientado, un tanto confuso, un tanto lleno de inciertos. No es entonces carnalidad, hermanitos, sentir horas de incertidumbre. La carnalidad es no aprender a recibir y a discernir la visión de Dios en esas horas, porque Dios siempre va a hablarnos, siempre. El Dios de la Biblia siempre llega para asistirnos en esas noches oscuras. La noche será el término favorito de Lucas para hablar de las intervenciones divinas en la vida de los hombres de Dios. Quiero que veamos brevemente un recorrido desde Lucas 2, perdón. Vea Lucas 2, por favor. Versículo 8, cuando se va a anunciar la llegada gloriosa del Mesías. Dígame usted en qué momento ocurre. Lucas 2:8. ¿Lo está leyendo? ¿En qué momento ocurre? En la noche. Allí, en ese tiempo de vigilia, cuidando rebaños en la oscuridad fría e incierta, aparece la revelación divina para enseñarles. Y le va a decir lo que el macedonio le va a decir. Le va a decir: pasen pues a Belén. Es lo que el macedonio le dirá: pasa a Macedonia y ayúdanos, porque el Espíritu siempre aparecerá en nuestras noches oscuras para invitarnos a pasar fronteras. Siempre. Es más, usted recordará, como ya lo veremos más en detalle, que la Pascua, la salida de Egipto para pasar el mar, pasar después el desierto, va a ocurrir a la medianoche. Allí, en la oscuridad que refleja las fases inciertas de la vida, prepárense, porque esas oscuridades son el escenario favorito del Espíritu para hablarnos. Esas horas de oscuridad. Capítulo 5 de Hechos
Vamos rápido para ver esos momentos. Capítulo 5, versículo 19. ¿Qué ocurrió y a qué horas ocurrió ahí, hermanitos? 5:19. ¿Qué ocurrió en la noche? Un ángel del Señor abrió las puertas y los sacó. Éxodo, salida. Es lo que ellos harán. Van a disponer a salir rumbo a Macedonia. Las intervenciones de Dios para obrar en la vida de los siervos. En esa noche el Espíritu de Dios llega. El Señor abrió las puertas. ¿A qué horas? ¿A qué hora Dios abrirá puertas? En la noche. No temas a la noche, hermanito. Ahí cuando mires el panorama más oscuro, ahí cuando mires la cosa más cerrada, ahí cuando mires la cosa más incierta, ahí cuando creas que estás en el modo más complicado, prepárate, porque ese escenario es el ideal del Espíritu para abrirte puertas y sacarte a nuevos caminos. La noche del miedo, la noche del temor, la noche de la angustia, la noche de la soledad, la noche del no saber para dónde vamos. Bendito Dios, porque Él llega para iluminarnos. Capítulo 12. Capítulo 12, versículo 6. ¿Qué va a pasar ahí, hermanitos? La misma noche en que Herodes, ¿qué ocurrió? Versículo 7. Versículo 7. En esa misma noche, ¿qué ocurrió? De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Y ya todos sabemos que el final es la frase del versículo 17, la última línea, y luego salió y se fue. En esa noche más oscura, el Espíritu llegará, te sacará el éxodo y te llevará a otro lugar. No temas, no te angusties. En esas noches desesperantes es cuando Dios interviene. Ahí cuando nos abandonan nuestras fuerzas, ahí cuando se agotan nuestras posibilidades, ahí donde se nublan nuestros pensamientos, ahí donde se cansan nuestros pies, ahí donde podemos estar rodeados de enemigos, es en la noche bendita en la que Dios aparece para sacarnos y llevarnos a otro lugar. No tienes por qué deprimirte, por qué angustiarte o por qué retroceder. Simplemente está atento, que ahí cuando tú digas, no sé ni para dónde voy, con toda seguridad Dios llegará para iluminarte. Y debes estar atento. Capítulo 18. Versículo 9, dígame, ¿qué pasa ahí? Pablo estaba en medio de conflictos, lo habían despreciado, estaba atemorizado, y en esa noche del conflicto, en esa noche del temor, en esa noche de preocupaciones, en esa noche, ¿qué pasó? El Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. No tengas miedo. La humanidad frágil de Pablo se llenaba de temor, como cualquiera de nosotros.
las circunstancias a las que les tenemos miedo, las cosas que queremos que no ocurran en nuestra vida y sentimos que están a punto de ocurrir y nos llena de miedo. Esos momentos en los que sentimos que entramos al túnel y nos da miedo. En esa noche el Señor llega para decirte: no tengas miedo, yo estoy contigo, tengo gente. ¿Y qué significa? Sigue hablando, sigue predicando, porque esa gente que tengo, tú le llevarás la palabra. Dios está dispuesto a preservarte cuando tú estés en la actividad permanente a la que Dios te ha llamado. Dios te rodeará, te guardará, Dios te guiará. Y aunque la noche oscura toque, si estás allí velando por la gente que Dios tiene que rescatar, no temas, no temas. Aleluya. Capítulo 23. Versículo 11. ¿Qué dice, hermanitos? A la noche siguiente, el Señor se apareció a Pablo y le dijo: ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Es necesario. Les dije que vamos a predicar el miércoles de esto, de lo que es necesario. Es necesario. Has predicado de mí en Jerusalén, ahora es necesario que prediques en Roma. Ahora, en este contexto del capítulo 23, a Pablo lo quieren matar. Y todavía hay una conspiración del versículo 12 en adelante. Pero Pablo puede enfrentar esa conspiración con una palabra. La NBI dice: ánimo. ¿Cómo dice la Reina Valera? Ten ánimo. Fortalécete. Mantente en ese buen espíritu, porque es necesario. Y otra vez, lo que va a garantizar que no te maten en Jerusalén, ¿qué es? Es que tenés que predicar en Roma. El llamado con el ministerio es lo que garantiza la sobrevivencia. Nuestra vida está garantizada por el compromiso, por el testimonio. Pero ¿cuántos quieren garantizar la vida y no se comprometen con el testimonio? ¿Cuántos quieren que Dios vele por su vida, pero no se comprometen con el servicio? ¿Cuántos quieren la preservación de la vida, la garantía de la vida, pero no se comprometen con el ministerio? El Dios de los cielos se compromete con los siervos. Garantiza la vida de aquellos que están en la marcha del servicio. Capítulo 27. Lo mirábamos este versículo el día jueves. 27, 23. ¿Qué dice el apóstol? En la noche se me apareció un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quién, y por eso a él pertenezco y a él sirvo. Y él me dijo: no tengas miedo. Al que sirves, al que perteneces y al que sirves, siempre te dirá: no tengas miedo. En esa noche donde Pablo pensaba que ya había perdido toda posibilidad de la vida, en esa noche donde tenía Pablo decir: ya mis días han terminado. Ahí cuando usted cree que todo ha llegado al fin. En esa noche oscura donde cree que todo ha cesado, que todo se ha acabado, que todo ha llegado al término. Es ahí donde se aparece. Se puede dar cuenta, amado hermano, la frecuencia, la constancia con la que Dios se aparece en la noche
más oscura de sus siervos. Se percata, iglesia, que en esa noche es cuando el Señor se revela a sus siervos para convocarles a la fortaleza, al compromiso, al continuar, al seguir, a trabajar, porque en la medida que procuramos continuar, seguir, proseguir, en esa medida la gloria de Dios siempre nos ha de acompañar. Y en esa noche, dice, volvamos a 16, en esa noche Pablo tuvo una visión. Ahora, a diferencia de las dos intervenciones del Espíritu, en las cuales solo se le decía no, 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 ahora la intervención del Espíritu será una dirección. En esos callejones que nos lleva el Espíritu que a veces no entendemos, siempre se aparecerá para darnos su luz. No hay momentos más difíciles, ¿saben, hermanitos? Que esos momentos cuando Dios nos dice no, 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 y nunca nos dice para dónde. Esos son de los momentos más complicados. Son de las fases más difíciles. Cuando solo sentimos la negativa, el tope, el cierre del Espíritu, pero no vemos con claridad. Lo maravilloso es cuando Él, en esa noche de falta de claridad de nuestra vida, de nuestro ministerio, de nuestro rumbo, de nuestro servicio, Él nos regala una visión, nos regala una intervención, nos regala una luz para señalar el camino. Y el Señor le regaló a Pablo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Es en esta visión donde Dios le dice a Pablo: no es Asia, no es Bitinia, es Macedonia. No es al norte, no es al sur, es al occidente. Y Pablo tiene esta visión. Era un ruego. Pasa es, como dije anteriormente, es el término que usa el Antiguo Testamento. En todos los pasajes, cuando Dios le dice a Josué, levántate y pasa este Jordán, tú e Israel. Y de manera constante se va a repetir ese verbo en el Antiguo Testamento, desde la salida de Egipto. Pasen el Jordán, pasen el desierto, pasen el Mar Rojo, pasen el río Jordán. De manera constante será el término, diríamos, es el término preferido que usa la Biblia del Antiguo Testamento para hablar de ese caminar de Israel atravesando fronteras hasta llegar a la tierra que Dios le ha preparado. El llamado de Dios siempre es: pasa, cruza, avanza. Levántate y pasa este Jordán, le dijo. Levántate y pasa este Jordán. Para avanzar siempre tenemos que pasar, cruzar cosas. Yo no sé cuáles son los Jordanes que tienes que atravesar tú, hermano. No sé cuál es el río que tienes enfrente. Quizá a veces la comodidad es uno de ellos. Servir, te digo, servir en términos humanos es incomodarse. Servir es levantarse temprano. Servir es sacrificar tiempos de descanso. Servir es sacrificar tiempos de familia. Servir es sacrificar recursos. Servir es sacrificar energías. Servir es sacrificar fuerzas.
servir implica una serie de sacrificios que la gran mayoría de creyentes en este país no quieren dejar. No quieren abandonar esas comodidades, no quieren dejar esas circunstancias cómodas, fáciles, tranquilas. Amanecer envueltos un día como hoy, con este clima, levantarse tarde en la casa y no echarse el agua helada y ponerse el uniforme porque hay que ir a guerrear, hay que ir a servir. Salir a trabajar para noches de buenas nuevas, para el rey te mandó a llamar, sacrificar tiempo nocturno para ir a predicar en Ezequiel, prepararse para ir a los renuevos, arreglar todo desde bien temprano para una buena nueva aquí, levantarse para venir al ministerio de seguridad, Ujieres, administración, ministerio musical y todo aquello que involucra participar en la obra santa de Dios, pues requiere sacrificios. Es otro nivel. Y claro, está el nivel de los espectadores, los que llegan al graderío a ver cómo trabajan los que se han preparado. El atleta, el soldado, el campesino, símbolos que usa el apóstol Pablo para hablar de aquellos que se comprometen con el servicio. Las imágenes que emplea Pablo para hablar de aquellos que están en la obra de Dios, el soldado, la disciplina del soldado. Pero claro, nos encanta la indisciplina. Nos encanta el desorden y el relajo. Hacer lo que nos da la gana, nos encanta. Y cada vez más hay iglesias que van creciendo con esa mentalidad de indisciplina. A mí nadie me manda. A mí ese viejo no me manda. La falta de disciplina lleva a muchos al fracaso. La falta de disciplina lleva a muchos a perderse, a desorientarse. El soldado tiene una disciplina. Mientras está de alta, pues no se mete en cosas civiles. Está concentrado. Es una disciplina y está bajo autoridad. Qué complicado es hoy día entender el tema de la autoridad en una cultura donde la gente dice: yo hago lo que quiero, a mí nadie me manda, mi cuerpo es mío, nadie me dice cómo debo manejarlo, mi tiempo, mi dinero, mi vida es mía. ¿Y qué? En esta generación donde los mismos hijos les dicen a los papás: mi vida es mía y usted no tiene por qué decirme cómo la voy a vivir. En otros tiempos ahí mismo le reventaban la jeta, hermanito. En otros tiempos ahí mismo le bajaban un diente para que respete. Pero hoy no. Los hijos le gritan a los tatas. Y los tatas: ay, el niño se está estresando. Oye, a esa rebeldía estrés le llaman. A esa malcriadeza libertad de opinión en el niño le llaman. Ay, qué lindo, mire cómo se expresa. Tiene libertad de expresión. Tantas alcahuetos. Y con esa alcahuetería que los educan en la casa hoy día, quieren venir también a la iglesia. Y en muchos lugares hayan pastores alcahuetos que les toleran toda clase de desórdenes, insubordinaciones, malcriadezas.
Quieren servir como ellos quieren, a la hora que quieren, cuando les da la gana. Hay iglesias que a mí yo regaño y no en mi iglesia, pero me sacan de quicio. Gente que está a entrar y salir en las iglesias y los pastores nada les dicen. Que están todavía allí contestando llamadas en el culto. Imagínense ustedes ese desorden, hermanitos. Texteando en el culto. Y los pastores alcahuetos. Es que para que no se vaya. Es que ese hermanito es empresario. En Betania eso no nos importa, hermanitos. Si va a estar con disciplina, ahí está la puerta, váyase. Pero si quiere ser un soldado, tiene que ser disciplinado, sujeto a autoridad. Tú pues, como buen soldado, el atleta, ser atleta no es fácil. ¿Qué no quisieran comer los atletas? ¿En qué parranda no quisieran andar? ¿Qué hartadas no se quisieran dar? Pero tienen que sujetarse a un régimen que les permitirá desenvolverse en la pista. Otra vez la disciplina, el orden, de cara a dar una excelente actuación, de cara a realizar un excelente rendimiento, de cara a alcanzar los mejores resultados. El campesino, el labrador, dice Pablo, tiene que trabajar duro, aguardando la cosecha. No es fácil mañanear a las 5 y empezar a trabajar antes que el sol salga. Llegan a las 6 al campo y trabajan hasta las 9, y a las 9 comienzan a desayunar para seguir bajo el sol trabajando. Pero los creyentes de ahora, no, es que no puedo ir a predicar porque dice que el sol me hace daño. Ah, pero en la playa no, ¿verdad? Allá otros soles. O sea que en la playa y en el lago otro sol alumbra. Ahí es un sol que no tiene rayos solares. El sol cuando vas a predicar, ese sí, ese es el dañino. El sol cuando vas a predicar, ese es el malo, ¿verdad? ¿Cuáles fronteras hay que atravesar? Hay que atravesar a veces fronteras familiares, hermanitos. Porque no siempre tendrás en la familia las mejores condiciones para servir al Señor. En la misma familia se opondrá tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres. Habrá que cruzar esas fronteras. Por eso Jesús va a establecer, si alguno de ustedes no deja padre, madre, hijos, esposo, esposa, casas, lo que sea por causa mía, no puede ser mi discípulo. Jesús y servirle a Él está por encima de la familia. Fíjese cómo los alcahuetos han cambiado las cosas. Y los de estos son los gringos locos. Porque el gringo es una cultura de la comodidad. El carro más cómodo es el gringo. La cultura gringa es la cultura del confort. Todo lo que el gringo hace es para facilitar la mayor comodidad
Es una cosa cultural, mental del pueblo norteamericano. Y eso lo ha llevado al evangelio. Y al llevarlo al evangelio, le han venido a decir a todos los pastores aquí y a las iglesias, y esto lo repiten: la familia es lo primero. Y se oye tan normal porque nos lo han dicho tantas veces, tantos años, tantas décadas, que se ve que así debe ser. El evangelio no nos dice eso. Primero es Jesucristo. Seguirle y servirle. Por eso nos gustan esos pasajes. Si alguno no deja esto y esto por mi causa, no puede ser mi discípulo. Si el Señor no es lo primero, eso dice la Biblia. Que la familia sea primero, dicen los gringos. Y los pastores que repiten como pericos lo que los gringos dicen. Que es maña vieja ya del mundo evangélico, repetir todo lo que los gringos dicen. En la Biblia, lo primero es Jesucristo. Él es la prioridad. Y si Él no es lo primero, tendré problemas serios de genuinidad cristiana delante de Dios. Es Él. Es el conflicto que tiene con aquellos a quienes Él llama: sígueme. Y ellos: Señor, déjame primero. Y Jesús dice: no. Señor, permíteme primero. No, le dice. ¿Quiere verlo rapidito? Lucas 14. Para ir cerrando, que yo quisiera predicar más, pero este tiempo, dice Lucas. Lucas 9, disculpen. Lucas 9, versículo 59. A otro le dijo que 9:59 de Lucas. ¿Y qué le contestó a este? Primero déjame ir a enterrar a mi padre. Pero no es que el padre estaba muerto. O sea, no crean que él iba a un funeral. No. Lo que le quiere decir es: primero deja que mi padre muera y que yo lo entierre, y entonces te voy a seguir. O sea, no es que el padre está muerto y ahorita lo voy a enterrar. No, lo que quiere decir es: tú me llamas que te siga, pero fíjate que tengo a mis padres vivos. Permíteme que se mueran, o sea, que quitarme yo esa responsabilidad. Y una vez habiendo ya cumplido, entonces voy a seguirte. ¿Y qué le dice Jesús? Deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino. Otro le dice: te seguiré, Señor, pero primero, ¿qué? Primero deja despedirme de mi familia. A la familia. Y Jesús le dice: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Pero aquí lo que tenemos son creentillos que dejan el reino por la novia, que dejan el reino por el novio, dejan el reino por un marido, por un hombre. No dejan al hombre por el reino, no dejan a la mujer por el reino. Y una iglesia así, ¿qué valor tiene para el mundo? Nada. Se vuelve una sinagoga. Ahí está llena de un montón de creyentes, pero son gente para quienes Jesús no es lo primero.
gentes que solo se reúnen para llenar alguna cuota de conciencia religiosa, pero realmente no hay convicción de comprometerse con el llamado que Dios hace. Este llamado que Pablo escucha y dice, este ruego que dice, pasa y ayúdanos. Pasa, cruza esas fronteras que tienes, atraviesa los obstáculos que enfrentas y pasa, ayúdanos. El verdadero siervo de Dios es que aprende a escuchar el grito de los macedonios modernos, porque afuera hay niños que están gritando, vengan, ayúdennos. Pero la iglesia está sorda y embelesada con las luces. Hay jóvenes que están gritando, vengan y ayúdennos. Pero la iglesia está allí adormitada con los espectáculos que les ponen. Hay familias que están gritando, vengan y ayúdennos. Pero estamos ahí encerrados con mensajes, con discursos que nos hablan de nuestro propio bienestar. Y no escuchamos el grito de aquellos que dicen, vengan y ayúdennos. No solo nos ha llamado Dios para bendecirnos, para ser destinatarios de su gracia, más que eso nos ha llamado a ser instrumentos de su gracia. Hay gritos, hay gritos, hay gritos. Iglesia, ¿estás escuchando esos gritos? ¿O solamente oyes tus deseos, tus opiniones, tus pensamientos, tus crisis? Que nadie me quiere, que no me saludan, que me miran mal, que no me quedó bien el labial, que el pelo no lo hago como me gusta, que estos tacones muy altos, ay, que la falda no me la dejó bien la costurera, que no ando el celular que quiero, que mi billetera anda vacía, que el bigote no me cae bien, que la corbata está rota. Solo cosas personales. Y nunca escuchamos el clamor de allá, que está diciendo, ven, pasa y ayúdanos, pasa y ayúdanos, pasa y ayúdanos. Esta mañana el Señor quiere decirles que hay todavía cientos de personas que están gritando, pasa y ayúdanos. Y ustedes tristes porque la novia no le contestó el mensaje. Ustedes tristes porque lo dejaron en visto. Es que no sé qué pasa, me ha dejado en visto, no sé. No me corresponde la llamada. Estará con otro. Estará con otra. Hay macedonios que gritan, Betania, levántate, cruza el Jordán y ayúdanos. Ven y ayúdanos. Es el grito de cientos de personas. Cosas por las cuales tenemos que levantarnos, iglesia, y seguir comprometidos. Por eso dice el versículo 10, y aquí cierro. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida ¿qué? Nos preparamos, nos dispusimos, prepararnos para partir hacia Macedonia, convencidos, seguros, determinados. Ya aquí no hay duda. No hay incertidumbre, hay claridad, definición. Y ya estamos preparados, nos preparamos.
nos preparamos. El servicio de preparación permanente y la determinación de saber que Dios nos había llamado. Póngase de pie, iglesia. Tú eres llamado, iglesia. Eres llamada, iglesia. Pero a veces por andar en lo nuestro, como andaba Pablo, yo quiero ir a Bitinia, quiero ir a Asia. Y en sus proyectos personales o en sus ideas particulares se ahogaba el grito de los macedonios. Hasta que Dios le pone la visión del joven macedonio. Ven y ayúdanos. ¿Cuántos te están llamando a ti? Es la pregunta. ¿Cuántos? Te están diciendo: Carlos, María, José, Miguel, Sandra, pasa y ayúdanos. ¿Por qué quedarnos en ese espacio de confort cuando ha sido llamado? Y hay un grito de mucha gente diciendo: ven y ayúdanos. Ese es el grito que en los evangelios está en boca del centurión que ruega por su hijo, de la sirofenicia que le suplica por su hija, del ciego que le pide a Jesús misericordia. Ayúdanos. Y en esos gritos de ayuda, Jesús tuvo siempre misericordia. Se volcó hacia ellos para transferirles la gracia y el amor de Dios. ¿Tú oyes los niños que están gritando en su comunidad? En tu pasaje, en tu colonia, hay niños, en tu barrio hay niños gritando. ¿Y tú pasarás de largo como el sacerdote? ¿Pasarás de largo como el levita? ¿Ignorarás los gemidos, los gritos, el llanto, las lágrimas, el sufrimiento? Porque te va a implicar bajarte de tu caballo, te va a implicar sacar tu aceite, sacar tus vendas, usar tus recursos. Te va a implicar el trabajo de curar las heridas, de vendarlos. Te va a implicar el trabajo de subirlos a tu caballo y tú vas a caminar. Te va a implicar buscar un mesón donde lo vas a llevar, lo vas a meter y te vas a comprometer a decirle: mire, aquí le pago. Le doy esto, aquí le pago, cuídemelo. Yo me voy a regresar. Y si cuando regrese ha gastado más, no se preocupe, yo le voy a pagar. Es por eso que es más fácil ignorar el grito de los que llaman al auxilio, porque implica sacar de nosotros, salir de nosotros, tomar de nosotros para hacer la obra de Dios. Y eso es lo que no le gusta al cristianito de ahora: el sacrificio. Si alguien esta mañana quiere entregarle su vida al Señor o reconciliarse con Dios, puede hacerlo, venga adelante. O si alguien quiere salir de esa zona de confort, de tranquilidad, y decirle a Dios: yo quiero, Señor, escuchar el grito, yo quiero oír el llamado de aquellos que dicen: mi nombre, pasa y ayúdanos. No quiero vivir sordo, no quiero vivir ciego. Aquí estoy. Si
Si alguien quiere retomar lo que Dios un día le entregó, esta es la mañana de Dios para que tú retomes la obra que un día te puso en tus manos. Ven ahora, dile al Señor: yo quiero que tú me llenes de tu visión. Si estás viviendo una noche de incertidumbres y de dudas, ven. El Señor se te aparecerá. En la noche más densa, más llena de adversidades y enemigos, de dudas e incertidumbres, el Señor te dará su luz. Solo ven y dile: Espíritu Santo, aquí estoy. Espíritu Santo, revélame tu visión, tu propósito. Padre, no queremos volvernos una sinagoga encerrada en sí misma, sin que le importe el clamor de los que piden ayuda. Afuera siguen habiendo niños y niñas violentados, abusados, violados, golpeados, que piden ayuda. Jóvenes que están al borde de la muerte, que gritan y claman. Espíritu Santo, hay esposos, esposas pidiendo ayuda. Conviértenos, Espíritu Santo, en una comunidad samaritana que esté dispuesta siempre a dar de sí. Llena de samaritanos esta iglesia, de samaritanas que tomen sus vendas, su aceite, su vino y lo presenten para la obra. Viene un ciclo de renuevo, Dios. ¿Cuántos estarán gritando, esperando que alguien llegue a darles una palabra, traerlos, llevarlos al mesón, curar sus heridas? Espíritu Santo, tú estás abriendo caminos hacia aguas más profundas para Betania. Espíritu de Dios, sigue revelándonos tus propósitos y tus caminos. Síguenos regalando oídos y ojos y entendimiento, porque solo en esa medida vamos a cruzar, vamos a convertirnos más a tus propósitos, y tú traerás sanidad a esta tierra. Que Betania no sea iglesia de holgazanes ni perezosos, sino de soldados, de atletas, de obreros, de labradores. Te lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús. ¡Aleluya! ¡Amén! Dios les bendiga, iglesia. Salúdense.